Muy buenas, hoy vamos a hablar de la competición que va a revolucionar el fútbol europeo, la Conference League. Pelota suelta dentro del área. ¡Gol! Bienvenidos a Pisando el Cuero, hoy vamos a analizar esta nueva competición europea que ha diseñado la UEFA y que popularmente se ha conocido como la nueva Europa League o la Europa League número 2. Y para ello hoy me acompaña de nuevo Rafa. Bienvenido, Rafa. Hola, muy buena, muy bien. Si te parece, vamos a comenzar hablando de la Conference League. Lo cierto es que esto supone toda una novedad, porque la UEFA llevaba 25 años sin crear ninguna nueva competición desde que en el 95 se fundara la Intertoto como una forma para clasificarse a la Copa de la UEFA de antaño. Igual algún día, si le dais apoyo al vídeo y lo dejáis por los comentarios, haremos un vídeo sobre la Intertoto, que es una copa con muchísima historia. Sí, la verdad es que es una competición curiosa esa Copa Intertoto, aunque quizás esta tenga más similitudes con la Recopa de Europa, ya que la Intertoto era de un carácter más bien clasificatorio. En primer lugar, ¿qué es la UEFA Conference League? Pues la Conference League es una competición continental de clubes que tiene como principal finalidad garantizar que 34 de los 55 federaciones que pertenecen a la UEFA jueguen una fase de grupos, ya sea de la Champions, de la Europa League o de este nuevo campeonato, la Conference League. En palabras del presidente de la UEFA, Alexander Čeferin, esta nueva competición hace que las competiciones de clubes de la UEFA sean más inclusivas que nunca. Habrá más partidos para más clubes, con más asociaciones representadas en las etapas de grupo. En suma, con esta nueva competición, la UEFA se asegura de que en la mayoría de los países europeos, concretamente 34, tengan equipos que jueguen en competiciones europeas. Sí, así es. Supuestamente lo que busca la UEFA es que la mayoría de las federaciones tengan representación en estas fases finales y con este nuevo formato el 61% de las federaciones miembros de UEFA podrán tener representación y hombre, por otro lado, claro está también que aquí sabemos que también se mueven algunos intereses y por esta parte seguramente se asegure Alexander Čeferin votos de estas federaciones. Sí, esto hace que algunas federaciones, como bien comentas, con bajo coeficiente UEFA, como San Marino, hace unos años tuvimos el caso del Tres Fiori, que casi se clasifica a la Europa League, Andorra, Malta, Gibraltar, podrían tener por primera vez en su historia un equipo en una competición de clubes a nivel europeo y se va a convertir en la tercera competición europea más prestigiosa tras la Champions League y la Europa League. Una vez que sabemos por qué se crea, vamos a pasar a hablar de quiénes son los participantes y cómo pueden clasificarse a la Conference League. Su formato es el mismo que el de la actual Champions League. Participan 32 equipos repartidos en 8 grupos de 4 equipos y configuran un total de 141 partidos repartidos entre 15 semanas. Y os estaréis preguntando, vale, sí, esto está muy bien, pero ¿quién participa realmente? Dentro de los equipos de las 5 grandes ligas tendríamos al sexto clasificado de la Liga Española, de la Italiana y de la Alemana, al campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra y el quinto clasificado de la Liga Francesa. Por debajo de estas 5 grandes ligas, de mayor a menor coeficiente UEFA, encontramos al cuarto clasificado de la Liga Portuguesa, al tercero a Rusa, al cuarto de Eredivisie, etc. Os estaremos dejando la tabla en pantalla, de todas formas, para que la podáis revisar. Pero ojo, porque aquí es donde está el meollo del asunto y lo que hace a esta competición tan especial. Ningún equipo puede clasificarse de forma directa, ni siquiera ninguno de los equipos de las 5 grandes ligas. Por ejemplo, este año la Real Sociedad no se hubiese podido clasificar a la Conference League. Hubiese tenido que, como todos los equipos, jugar una fase previa, algo que resulta completamente novedoso en comparación con la Champions League o la Europa League. Así es, esto es lo que hace que esta competición sea tan novedosa. Al final van a ser 184 equipos contando todas las previas y los países tendrán desde el coeficiente más bajo hasta el más alto de los rankings, en función de cómo estén, tendrán más o menos equipos clasificados, ya que esto es más bien para favorecer, como hemos comentado antes, a federaciones más pequeñas, pero esto es lo que pega el gran cambio que afectará también a otras competiciones. Por consiguiente, como bien has dicho, más de un centenar de equipos luchan por estar entre los 32 elegidos para esta primera edición. No obstante, no todos los equipos tienen que jugar las mismas previas, como ocurre en la Champions. Los equipos de las 5 grandes ligas solo tendrán que jugar un playoff de acceso y otros de la liga rusa, portuguesa, holandesa, austriaca, belga, así hasta el número 12 del ranking UEFA, tendrán que jugar 2 previas. A medida que vamos descendiendo en este ranking, se van acumulando el número de eliminatorias, como ha ocurrido siempre,
y de todas formas el hecho de que estos países con grandes ligas como puede ser España, como puede ser Inglaterra, Alemania, solo puedan tener un representante se traduce en que, como comentaba Alexander Seferin, vamos a presenciar un campeonato con una gran diversidad de países. Por último, comienza oficialmente en septiembre sin contar las previas. Sí, así es, y durará como mínimo 3 temporadas que serán un poco de prueba, digamos, ¿no? Y es evidente que esto se hace para favorecer a federaciones más pequeñas, pero también es importante que, aunque solo sea un representante, pero que las grandes ligas tengan participación, porque no olvidemos que evidentemente el espectador es muy importante y mientras los equipos sean más grandes, pues en teoría debe de tener más tirón en la competición, aunque eso es algo que trataremos después. Sí, lo que resulta más llamativo es que equipos, como he dicho antes, como la Real Sociedad o incluso el Sevilla hace 2 temporadas no se hubiesen podido clasificar a la Europa League y hubieran tenido que jugar un playoff de acceso para entrar en la Conference League. Hablando de la Europa League, esta también cambia completamente su formato como consecuencia de la creación de la Liga Conferencia y pasa a tener únicamente 6 grupos de 32 equipos. Además, España ahora no va a tener 3 equipos, sino 2. Como hemos dicho antes, se podrán clasificar por acceso vía Copa, es decir, ganando la Copa del Rey como siempre, o el quinto clasificado de la Liga Española. Por otro lado, la Conference League supone una revolución en el fútbol europeo porque condiciona completamente a la Europa League, cuya fase de grupos actualmente tiene un total de 48 equipos repartidos en 12 grupos. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de ahora la Europa League también va a tener 32 equipos. De forma que tanto la Champions como la Europa League y la Conference League van a tener todos el mismo número de equipos. La diferencia es que para que todo esto encaje se ha hecho una serie de modificaciones que vamos a explicarlo muy detenidamente porque puede resultar un poco lioso. Sí, había mucha queja con el formato actual de la Europa League de varias temporadas atrás, entonces este cambio va a hacer que sea una competición totalmente distinta a la Europa League que tenemos actualmente con la que va a haber el año que viene y por otro lado también a su vez el formato de esta nueva competición es muy novedoso, así que vamos a explicarlo poco a poco porque de primera puede ser algo lioso. Primero, como bien sabéis, en la Champions League se clasifican los primeros y los segundos de los 8 grupos y estos pasan como siempre a jugar a octavos. Por otro lado, los terceros pasan a la Europa League y se unen a los primeros y a los segundos de los 8 grupos de la Europa League, que si lo sumamos da un total de 24 equipos. Vale, pero ¿qué ha hecho la UEFA para solucionar esto? Porque con 24 equipos no se pueden hacer eliminatorias. Pues básicamente lo que ha hecho es que a partir de ahora los primeros de la Europa League pasan directamente a octavos, mientras que los segundos juegan 16avos junto con los terceros de la Champions. Por ejemplo, este año el Shakhtar o el United, que han quedado terceros en Champions, tendrían que jugar 16avos con los segundos de la Europa League, como por ejemplo el Benfica, el Granada, la Real Sociedad, etc. Y otros equipos que sin embargo han quedado primeros como el Arsenal, el Napoli, ya estarían directamente clasificados a octavos. Del mismo modo ocurre esto en la Conference League, donde los primeros pasan directamente a octavos y los terceros de la Europa League caen a esta competición, a la Conference League, para jugar con los segundos clasificados. En otras palabras, y si os habéis perdido, los 8 primeros clasificados de cada grupo de la Conference League pasan automáticamente a octavos de final y antes de los octavos de final se juegan unos playoffs adicionales entre los 8 segundos clasificados de cada grupo y los terceros que han caído desde la Europa League. Recordamos, esta competición comienza el 16 de septiembre de la temporada 2020-2021, la próxima temporada, y como mínimo se va a jugar 3 años en los que se evaluará si ha funcionado bien. Además de eso, se jugará los jueves en 2 horarios, a las 7 menos cuarto y a las 9, y la primera final se va a jugar en Tirana, Albania, en el National Arena, un estadio muy bonito y con capacidad para 21.690 espectadores y que se construyó en 2019. Asimismo, esta final se jugará el 25 de mayo de 2020 y, como habréis deducido, la Conference League se va a jugar el mismo día que la Europa League, los jueves. Por último, ¿qué premio obtiene el ganador? Pues además del escaparate mediático que supone esta competición para equipos modestos, el ganador obtiene una plaza para la Europa League y también hay un aliciente económico de varios millones. Bueno, pues una vez que hemos hablado de qué es la Conference League,
por qué se crea, su formato, sus participantes, las fechas, los premios. Vamos a introducir un pequeño debate y dar nuestra opinión sobre ella. Primero, Rafa, ¿va a ser una competición atractiva? Porque igual, si nos dan a elegir entre la Europa League y la Conference League, elegimos la que antiguamente se conocía como Copa de la UEFA, porque normalmente va a haber enfrentamientos más buenos. Claro, es que al final el problema que tiene la competición es que al final, aunque esté también la Europa League, lo que más abarca, como todos sabemos, es la Champions League, ya que la atención mediática que tiene esa competición no la tiene ninguna otra, entonces no vas a quitarle día a la Champions. Entonces se hace también el jueves. Y al principio, al ser también países del norte, del este de Europa, que tenían equipos así más de este tipo, se pensó en hacerla en otro horario distinto, pero al final se van a solapar. Y entre una y otra, viendo que la Europa League va a cambiar en teoría a mejor el año que viene, esta es la duda que deja la competición. Sí, más que nada porque en cuanto a derechos televisivos yo no sé cómo lo van a reorganizar, porque si los partidos se van a ofrecer a la misma hora, yo no sé si van a hacer nuevas cadenas, no sé si van a querer invertir en más comentaristas, en más personas que se dediquen a analizar el partido, realizadores y demás técnicos, porque al fin y al cabo no sé si en España por lo menos se va a querer ver esos partidos y ya mucha gente no ve ni siquiera la Europa League. Claro, es que es eso, si al final ya con respecto a de la Champions a la Europa League hay un cambio tremendo de ingresos económicos, de expectación y demás, otra tercera competición, ¿qué expectación puede llamar, por lo menos, como tú dices, en países que estamos acostumbrados a ver una competitividad mayor? Sí, te planteo la segunda pregunta. ¿Es beneficiosa la creación de esta nueva competición o se va a convertir en la nueva Intertoto? A ver, es verdad que la Copa, es verdad que pues, al principio cuando tú vas a los equipos puede ser que te llame menos la atención. Evidentemente a gente como nosotros, no sé, por lo menos a mí sí, yo sí veré partidos porque yo al final lo que sea fútbol me lo trago, juegue quien juegue, pero tampoco creo que llegue al punto de la Copa Intertoto, ya que era una competición prácticamente de verano, que era más de un estilo clasificatorio y que muchas veces esos partidos eran bochornosos. Va a ser buena en el sentido de lo que hemos hablado, de que va a haber inclusión y va a haber pluralidad, pero la duda es la misma de siempre, porque, por ejemplo, esta competición, ponle el Arsenal, que está ahora mismo como está en Premier, si se mete en esta competición, que tampoco creo que les disgustará en el sentido de que ahora mismo están como están, estar en esas posiciones no supongo que les gustaría para estar como están ahora. Un Arsenal, por ejemplo, si jugando con, yo que sé, con un equipo de Moldavia, gente así, eso les tocaría la moral un poco también a ellos, ¿no? Entonces esa es la duda que deja los escalones de los equipos. Hay equipos que tienen unas aspiraciones y que tienen otras, evidentemente. Sí, a colación con lo que comentas, no va a haber muchas desigualdades en esta Conference League porque estamos hablando de que a lo mejor un Arsenal, como has dicho, o aquí en España ha sido la Real Sociedad quien ha quedado sexta, o no sé, un Tottenham, un Wolfsburgo, una Roma, equipos muy potentes y que siempre han estado luchando en competiciones europeas durante muchos años. ¿No crees que va a haber una gran desigualdad entre estos equipos y algunos más modestos que pretende incentivar la Conference League? Claro, al final en Europa League se ve mucha desigualdad en en las rondas iniciales, pero luego al ir avanzando los equipos más grandes y caer los que caen de la Champions, que normalmente son fuertes, sí que hay rondas más interesantes adelante. Pero aquí al haber solo un equipo de las grandes ligas, sí que es verdad que se puede notar mucho esa desigualdad. Ahora bien, algún equipo, no sé si por ejemplo va el Betis en España, a lo mejor para ellos poder ganar un título europeo sería bastante. Lo que pasa es que, claro, contra estos equipos no es lo mismo que jugar contra equipos, evidentemente, en competiciones más grandes. Sí, además seguramente vamos a ver que estos equipos roten en esta competición. Si ya lo hacen en la Europa League, yo creo que la Conference League va a ser mucho peor. Igual no va a haber un aliciente, por ejemplo, de jugar contra el tercero de la República Checa o contra el cuarto de Eslovenia. Va a ser difícil que los equipos estén motivados, sobre todo los grandes. Y además lo vinculo un poco con el premio. ¿Tú crees que el premio es suficiente? Porque más allá de que puede suponer un par de millones, yo no sé si eso puede de alguna forma nivelar
todo el bajón de nivel y todo el desgaste físico que supone jugar una competición más con todos los partidos que hay. Y yo creo que los equipos españoles, a menos que, como comentas, un equipo como el Betis u otros que tienen aspiraciones a ganar un título europeo, yo creo que van a tirar esta competición y no van a centrarse en ella. Además va a tener poco prestigio. A ver, claro, eso al final depende del equipo. He puesto antes un ejemplo como ese, pero si por ejemplo la juega el Barça, que no creo que llegue a ese nivel, pero es un ejemplo, que la gente no se mosquee, pues evidentemente esta competición no le interesaría. Evidentemente los premios que dan no están al nivel de otros, porque ya hemos dicho que solo tienes que ver los premios que se dan en la Europa League con respecto a la Champions, ya en esta ni te cuento, y los viajes normalmente suelen ser muy largos en este tipo de competiciones, que son donde caen los equipos que tienen menos oportunidades en otras competiciones y que suelen estar los viajes, con perdón, a tomar por culo muchas veces. Así que esa sí es la duda. Si es un equipo de liga grande pero que no esté acostumbrado a ganar títulos, probablemente ahí sí tenga un aliciente para hacerse con un título. Pero si es un equipo de un rango más alto, probablemente se lo pensará dos veces. Sí, no solo eso, sino que va a haber una acumulación de partidos y un desgaste brutal y que puede que esto afecte incluso a las clases medias de las ligas más competitivas. Yo creo que llenar aún más el calendario de más partidos, no sé si va a ser beneficioso para el nivel competitivo de las ligas domésticas. Al final ya estamos viendo que, por desgracia, nos guste o no, esto cada vez se torna más en un negocio y se están metiendo competiciones por todas partes. Tenemos el ejemplo de la Nations League, que no es comparable a esto, pero sí que es verdad que no es lo mismo jugar amistosos con las selecciones, entonces los futbolistas cada vez están más cargados y entonces otra competición más, y si son, depende de los equipos que sean, porque no es lo mismo que cierto equipo que si está acostumbrado a jugar varias veces en semana juegue esta competición a que la juegue, por ejemplo, el Granada, que se nota, por ejemplo, este año en Liga, es lo que se va a notar probablemente en la Liga del bajón que puedan dar los equipos. Al final lo que estamos es imaginando, pero bueno, al final lo que nos queda es verlo el año que viene y ya está. Sí, aunque sean rivales a priori inferiores, imaginemos que un Granada se tiene que ir a jugar a Rusia. Es un viaje muy largo y quieras que no, eso afecta psicológicamente y anímicamente al equipo. No creo que vayan a estar con la misma energía que estarían si solo tuviesen que desplazarse a lo largo de la península. Y bueno, además de eso, en cuanto a los derechos televisivos, yo no sé si los equipos van a ingresar mucho, porque, como comentaba, yo no sé si en España, por lo menos, se va a seguir mucho esta competición, teniendo en cuenta que se juega a la misma vez que la Europa League y que no va a haber, a priori, partidos tan atractivos y de un nivel tan alto. Sí, normalmente los equipos españoles, no sé cómo va a ser, estoy especulando, pero yo creo que van a rotar. Sí, yo voy por el mismo camino más o menos, porque en una fase de grupos, porque lo lógico es que se clasifiquen desde las previas, les tocarán equipos que pueden ganar perfectamente con unidad B, aunque siempre respetando al rival, por supuesto, pero al final el espectador del equipo que la juegue obviamente lo verá, pero el espectador neutral dependerá del partido que se le presente y a priori el de la Europa League va a ser más interesante que el de esta Conference League. Sí, y además ocurre, a veces en la Europa League ocurre algo tan bonito como que, por ejemplo, la Real, que es un equipo muy atractivo y con un nivel muy alto, sin embargo, este año estaba en el Bombo 2, si no me equivoco. Entonces, de todas formas, se tuvo que enfrentar a un Napoli, a una Z, equipos muy buenos. Pero yo creo que en esta Conference League directamente todos los equipos españoles van a estar en el Bombo 1, aunque no hayan jugado en Europa en su vida. Así que los enfrentamientos de fase de grupos van a ser soporíferos, me parece a mí. Veremos si las eliminatorias son más bonitas, aunque también me llama la atención esas previas que se van a tener que jugar, aunque normalmente, a menos que los equipos españoles o los equipos grandes lo hagan muy mal, seguramente vayan a pasar así. Por último, a mí personalmente lo que más me gusta de esta creación de esta nueva competición es que va a catapultar a la Europa League y va a hacer que sea mucho más bonita y mucho mejor, porque no va a haber 48 equipos como hay actualmente. Van a ser menos partidos, en menos equipos, y me parece que la Europa League va a subir un escalón a nivel competitivo que le viene súper bien. Y al final siempre se habla con esa nostalgia cuando se trata de la antigua Copa de
de la UEFA, ¿no? Ya que el nivel de los equipos que la jugaban era muy alto y ahora la Europa League había esa queja como de que no llegaba a eso. Evidentemente no va a ser lo mismo, pero se va a notar el cambio que va a dar y yo estoy seguro de que lo vamos a ver el año que viene. Es verdad que esta competición, lo que te iba a comentar antes, de los equipos españoles y franceses, ingleses, italianos, al final va a ser un poco, no va a existir clase media, ¿no? Serán equipos o que sean más bien bajos o equipos así que son los que aspiran a ganarla, pero la noticia buena que nos deja, que no todo va a ser malo, evidentemente, es que vamos a tener a priori una Europa League mucho más bonita de ver. Sí, y recuerdo, quien gane la Conference League se clasifica a la Europa League. ¿Tú no crees, esto ya es un poco imaginando, especulando, tú no crees que si se hubiese puesto, por ejemplo, que quien gane la Conference League va a la Champions o algo así, tú crees que esta competición sería mucho más, digamos, mucho más atractiva y que muchos equipos aspirarían a ganarla? Porque me estoy imaginando, por ejemplo, al Arsenal, yo creo que le vendría de perlas. Sí, está claro. Lo he comentado por lo mismo, porque vemos la situación en la que está el conjunto Gunner y entonces tener esta vía contra equipos que a priori son muy inferiores a ti y si la ganas, logras un premio que llevas sin conseguir 3-4 años, como vas a entrar en la máxima competición continental, sería un empujón muy grande para participar. Ahora bien, si hay equipos que al final, ¿en qué se diferencia de que tú puedas quedar quinto a que quedes sexto, séptimo? A lo mejor son un año quedas séptimo, al otro quedas quinto, ¿sabes? Hay muy poca diferencia de puntos. Al final, a un equipo, si por ejemplo el Sevilla, que algunos años se mete en Champions y que también está habituado a jugar en Europa League, se mete un año en esta competición y la gana y se clasifica para Europa League, tampoco sé yo hasta qué punto es un gran premio ese. Sí, pues bueno, creo que hemos acabado el debate, creo que ha quedado un vídeo muy completito y por mi parte me voy a ir despidiendo. Recordad que podéis escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y iVoox y que nos podéis seguir en nuestras redes sociales @pisandoelcuero en Instagram y en Twitter. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti. Y adiós.